saludarlo. Gracias. ¿Ya no es más concejal Ortiz? No, sí, seguimos con mandato hasta el 27. Usted le queda todavía hasta el 27. Bueno, ya nos vamos a meter con el tema del consejo. La producción quería hablar desde lo sindical un poco. Usted ejerce Sí, esa actividad también. Y bueno, principio, estamos en diciembre, hay expectativas del sector del comercio. Hace unas semanas atrás, el titular de la CAME dijo que casi pidiendo ayuda al Estado para pagar aguinaldos. ¿Qué les plantean sus afiliados a ustedes? ¿Cómo están con ese tema? bueno, la verdad que nosotros no escapamos a la realidad. Imagínense si los empresarios lloran, los trabajadores que no llegamos a fin de mes, que tenemos un montón de problemas, que siempre la canasta básica de consumo de los quehaceres diarios sube a un 3% mensual y los ajustes de salario y de sueldo son al 1%, o Ujú. sea que va perdiendo hace rato, y esta es la política del gobierno de ajustar, de enfriar la economía para poder decir que bajan los precios, Ujú. y eso es una asfixia, pero esa asfixia no solo es para los trabajadores que no llegan a fin de mes, sino también para las propias pymes principalmente, que no tienen la espalda de aguantar un tiempo de recesión tan largo y no hay miras de recuperación de actividad económica. Y esto es muy simple porque nadie tiene más plata en el bolsillo o no hay miras que alguien vaya a tener una mejora en su capacidad económica, hablando del sector de los trabajadores, ni tampoco vemos que haya una desaceleración y un descenso de los precios para poder decir, bueno, está bien, a mí no me aumentan el sueldo, pero las cosas bajan y Mm. entonces yo puedo comprar. Comprar, Acá claro. las cosas suben y los salarios están estancados. Están estancados. Ahora, también hay un dato, que este dato obviamente vos lo debes tener muy claro, Ángel, como secretario gremial del Sindicato de Comercio. Digo, ¿cuánta gente se le cayó la afiliación al sindicato porque ya no es más un empleo registrado, ¿no? Dentro del comercio. Bueno, nosotros acá en Salta, bueno, no escapa a la media nacional, Ujú. hay en el sector comercio entre el 35 y el 40% de trabajo en negro, así para hablar en criollo, Sí. y, y es una lucha constante. Generalmente son Ujú. los negocios de cercanía, que se llama almacenes, negocios de barrio, que hay miles y que son generalmente la fuente del 70% de los trabajadores de comercio a nivel país. Claro. Eh, entonces, todo ese sector que Ujú. no está registrado, que está al margen de la actividad laboral, que realmente tribute y que tenga cobertura social, es un problema que nosotros lo arrastramos. Y Ajá. vos decías, bueno, ¿cuál es el problema del sindicato? Acá el problema del sindicato no es ese, el problema es los jubilados, que no hay gente trabajando y que no aporta para poder tener más recursos. Ujú. No hay recursos para las obras sociales. El 50% de las obras sociales hoy son monotributistas que pagan 16.000, 18.000, 20.000 pesos Ujú. para recibir prestaciones médicas, y un trabajador paga 70.000. Entonces hay una enormidad de desfasaje y de desajuste propio de realmente de una serie de errores de gobiernos anteriores, pero tampoco vemos en el sentido objetivo que Sí. haya un ordenamiento que tenga que ver con mejorarle la calidad de vida a la gente. Nosotros lo único que vemos es que se pierde el trabajo, que Sí. se buscan cercenarles derechos y nada más, y es sálvese quien pueda. La verdad Claro, que a nosotros, sintetizando eso. a mí me sorprende el contexto general, pues vos me decís 70% de informalidad, o sea que hay un 30 dentro de la formalidad, me estás diciendo, No, sí, perdón, acá en Salta andamos entre el 35 y el 40% de informalidad, el ah, resto, el 65% más o menos, 62% está registrado, ¿no? está Ok. registrado dentro del comercio. Bueno, Sí, tenemos también por otro lado una recesión donde el propio comerciante me dice que no lo puede sostener, lo dice la CAME que no van a pagar tal aguinaldo, cual. sino los ayuda el gobierno. Sin embargo, el gobierno le sigue cobrando el 4%
a los comercios y a la minería y al campo hoy cero, digamos, ¿no? Ustedes ven todas estas desigualdades, porque tal vez el comerciante se creía empresario y hoy se da cuenta que es un pobre pibe, ¿no? También. Miren, la verdad es que una descripción lamentablemente triste, pero tan real lo que usted acaba de decir en una oración, que es eso, donde nos damos cuenta que el pyme o el que tiene 2 trabajadores se creía un empresario, y la verdad que no deja de correr la coneja igual que sus propios trabajadores. Este, y la verdad que a veces también para el empleador y principalmente para la pyme le cuesta años hacer un capital, bueno, lograr estabilizarse, y bueno, una serie de cuestiones que tienen que ver con tener un negocio sólido, previsible y con capacidad de aguantar algunas situaciones de crisis o intempestiva o de momento. Y eso le pasa también a los trabajadores que hoy se dieron cuenta que hoy pueden estar y mañana quizás no tengan esa fuente de trabajo. La verdad que todos entramos, por eso le decía yo al inicio, por eso yo le decía hace ratito nomás recién, en la parte pasada, que no veo que este gobierno, nuevo gobierno, la verdad que tienda como a ajustar los desajustes que se vinieron produciendo durante mucho tiempo. Ángel, la otra situación que preocupa, como vos decís, es el trabajo. Teníamos entendido que Metalnor despidió 50 personas. ¿Esto es así? Sí, ¿Ustedes tienen este registro? sí, ¿Están despedidos? ¿Lograron reincorporar a algunos? Mire, la situación de esa firma, la verdad que es una situación de que está inmovilizada y donde trabajaban el doble, casi alrededor de 70, 80 trabajadores, han quedado desvinculados alrededor de 40 por distintos motivos. Una empresa había sido arbitraria. Logramos enderezar parte de los derechos, recuperar parte de los derechos. Se firmaron acuerdos en Secretaría de Trabajo sobre más o menos 25 trabajadores, otros no decidieron, digamos, aceptar las reglas del juego de la empresa. Y la verdad que, bueno, lo que pasa con Metalnor, pasa con varios corralones, pasa con supermercados también, o empresas de servicio, que se le empiezan a recortar las prestaciones que tienen, los contratos, pasa con la terminal, donde también estamos en una situación de... Sí, hay 30 personas en la terminal que van a quedar en la calle, digamos. Ahora en febrero no, quedan en la calle. En la calle estamos trabajando para eso, pero hay zozobra sobre su continuidad laboral, hay predisposición del municipio y también de la propia empresa, donde se han sentado en audiencias de conciliación con los trabajadores y con nosotros, bueno, de hacer un poco más previsible, pero la situación nadie la está pasando bien. Eso está clarísimo, es el mensaje claro, digamos, pero digo, a mí me gusta el número, porque el número es duro, no porque seamos números las personas, pero es para que no haya relato y sí haya dato. Usted me está hablando de 50 personas de Metalnor o 40. Mire, nosotros tenemos registrado aproximadamente 40 desvinculaciones. Desvinculaciones, más, y ya, o sea, roto el vínculo laboral. También tenemos los supermercados. ¿Cuánta gente en los supermercados más o menos? A 100 trabajadores en los últimos 3 meses, por la famosa forma esta de goteo, echan uno por local, este mes, al siguiente mes vuelven a despedir a algunos. Sí, mi carnicera del BEA fue despedida, por ejemplo, en esto que usted habla de goteo, ¿no? Una señora que trabajaba en un supermercado BEA, de golpe no la vi, la habían despedido a ella nada más del sector carnicería, por ejemplo. ¿No? Echaron, dice, un administrativo, uno que hace caja y otro que hace reposición. Y así todos los meses van despidiendo gente. Pero vos me decís que esto pasa también, por ejemplo, en todos los supermercados de Salta. Sí, por ejemplo, la cadena Libertad, Salta, que es un predio grande, que no solo hay supermercados, también ha desvinculado bajo una modalidad que es retiro voluntario, pero bueno, no dejan de ser pérdida de fuente de trabajo, de aproximadamente 18 trabajadores, y así son números que, mire, a nivel país
La semana pasada justamente cerraron una serie de datos concretos, se perdieron al 16.000 pymes, las que están ligadas al sector comercio con nosotros, Sí. y se perdieron 270.000 puestos de trabajo durante este año. O sea, es Por eso durísima digo, la de ese situación. número, en Salta, ¿cuántos comercios son los que cerraron? Y ya con los números que me va dando, 40 en Metal North, puede haber 30 de la terminal. Me acaba de decir que más de 100 personas en los últimos 3 meses de los supermercados, que 18 personas además en Libertad este mes. O sea, yo este mes ya tengo 100 empleos menos, 100 trabajadores menos por lo menos en la calle con respecto al comercio, ¿no? Pero además las empresas cerradas, que eso también va dejando gente en la calle, ¿no? Sí, también, y eso es inmensamente proporcional o totalmente proporcional también al trabajo, porque los almacenes de barrio también cierran. O sea, generalmente en los mismos porcentajes cede en la actividad ilegal, que también no se puede sostener. O sea, el trabajo los trabajadores negros, los almacenes de barrio que se van transformando y se van desapareciendo. Es una situación compleja. La verdad que la falta de consumo no ayuda. Ahora también, como yo le decía, o como se habla en la calle, ¿de qué forma salimos a comprar si no tenemos plata? No, pero ya no Y importa comprar o no comprar, o tener más o tener menos. Digo, ¿cuándo sale el sindicato a defender a sus trabajadores a la calle directamente y a parar todo el comercio? Porque esto no da para más. No da para más, me está diciendo el sueldo de los trabajadores, no da el comerciante, no da. Bueno, acá hay que empezar a salir a la calle, ¿no? No a cortar ruta, pero hay que salir a reclamar y a mostrar la protesta, me parece, Ángel. mire, nosotros somos en eso muy activos. Justamente anoche teníamos una reunión muy ampliada de varios sectores del comercio y analizando. Lo que yo le puedo decir es lo Sí. siguiente. Eh, Uno ve que esta situación nos apremia, mucha fuente de trabajo, uno se preocupa, da mucha impotencia ver cómo se nos pierden o compañeros pierden fuentes de trabajo, pero también vemos los resultados electorales de la política y seguramente hoy hacer una manifestación como pasó con la CGT es vista como que es palo en la rueda. La gente ha votado y acá en Salta Capital muy masivamente a estas políticas. Ahora nosotros seguimos esperando las virtudes de los que muchos o gran mayoría de los salteños ve, y que por ahí algunos que estamos en la trinchera y que veo que usted Bueno, también, que yo lo trabaja que en la le digo, realidad, no la Ángel, vemos. si es por la cantidad de votos que tiene un lugar y yo estoy viendo otra cosa, bueno, pónganle el candado al comercio y vámonos todos a la casa, ¿eh? A mí, No, yo le digo en no, no, serio, no, no vamos a, yo voy a seguir en no la vamos a caer en calle, eso. yo creo que no tiene que ver con eso. En la época de Menem, yo ya venía diciendo cosas de que me parece que era un choreo y yo terminé en el 2001 en la calle. Y hasta me declararon un esto de sitio y lo mismo estuve en la calle. Y murieron Así 38 es. personas. Lamentablemente estos procesos terminan mal por eso, digamos. Pero no pueden estar Ujú. vaciando hacia la Argentina. Están timbiando la guita por un lado. Te dicen que la macro está perfecta, pero en la micro nos estamos cagando de hambre todo. Y no los veo a ustedes con la Coincido dureza. plenamente. Pero no los veo con esa Así dureza, es. Ángel. Sí, Yo sé que están nosotros, la verdad, desprestigiados, la mayoría, porque acá somos toda una bolsa de gato, ¿viste? Los periodistas ensobrados, tal los cual. sindicalistas no sirven para nada. Bueno, yo insisto, si acá nos seguimos quedando así atónitos y quietos, le pongamos el candado a los comercios, vamos a la casa. Bueno, esperemos salir adelante y tengamos fe y esperanza, porque es lo único que nos puede quedar. Porque la verdad que siendo coherente sobre lo que vemos, no podemos apreciar nada. Al menos quien te habla y hablando con ustedes en la mesa, veo que tampoco ven una luz allá al final del túnel, ¿no? Que eso es lo preocupante y realmente nos pone en un estado de emoción y de impotencia que muchas veces, como dice usted, le da ganas de decir, bueno, le pongamos un candado a todo y vayámonos, pero creo que no hay que aflojar. Ortiz, ¿vuelve Pablo López al Consejo este miércoles? Mire, no, desconozco porque no lo veo hace bastante tiempo ¿Usted cómo votó y la verdad, la expulsión en su momento? no, yo acompañé la expulsión de él, la medida disciplinaria, Ujú. y si tendría que volver a hacerlo, la analizaría. Eh,
¿Para usted tiene que estar ahí en el recinto? ¿Debería ser su Mire, compañero? pasó algo concreto. Lamentablemente la vez pasada, por ahí los tiempos mediáticos apremiaron y tomamos una decisión que algunos la tomamos consciente de qué es lo que había que hacer. Ahora también sentíamos como que había que, todavía faltaban que avance la justicia, que se den cuestiones más concretas. Bueno, esto ha pasado durante este poco tiempo, estos 2 o 3 meses que sucedió esto, y yo creo que se han dado ya desde el lado de la justicia, las imputaciones, todo lo que viene sucediendo, creo que ratifica la decisión que en su momento habíamos tomado medio con mucha premura, ¿Mm? pero yo creo que fue acertada y creo que eso se podría volver a replicar perfectamente si él insiste con poder volver a asumir que por hecho le corresponde. Perfecto. Le hago otra consulta vinculado a gestiones. ¿Qué sabe usted de 300 millones de pesos para farolas del municipio? La verdad que por el momento desconozco. Desconoce. Está en el presupuesto, hay un ítem para comprar. Yo también he presentado un proyecto porque la farola, si bien tiene un estilo colonial y el microcentro y está, también el consumo de hoy de la energía es muy gravoso, y yo he presentado personalmente un proyecto que se aprobó en consejo, que se vayan cambiando las lámparas de la farola, que para usar el sistema LED para economizar y también el menor impacto del calor. Así que la verdad que desconozco que se vayan a cambiar las farolas, digamos. Bien. Y el tema de la Defensoría del Pueblo, si bien usted no está en la comisión que se elige, pero tiene opiniones, concejal, ¿cómo ve esto, ese proceso? Mire, a título personal le puedo decir que me parece que se está dilatando excesivamente y bueno, ya ahora sin duda ya no hay tiempo material, no hay sesiones ordinarias para tratar, únicamente que se podría llamar una extraordinaria, que no creo que suceda, va a pasar para el año que viene, y me parece que es algo que nosotros debemos darle, sin duda, más allá de las posiciones que podamos tomar, hay que darle un corte a esto y no podemos tener una película ahí esperando un cargo que es bastante importante para los vecinos, los ciudadanos, ¿no? Ángel Ortiz, gracias por su tiempo. No, de nada, gracias, buen día. Que tenga buena mañana. Concejal y sindicalista, ¿no? Del sector del comercio. ¿Los de Metanor tienen convenio del sindicato de comercio entonces? Claro, porque tienen